Al entrar en una habitación y darse cuenta repentinamente de que el propósito inicial de esa acción se ha disipado de la memoria, o ante la imposibilidad de recordar el nombre de un conocido de larga data, permaneciendo allí inmóvil. Con una expresión de perplejidad en el rostro, muchos individuos reconocen experiencias similares. Quizás también hayas notado que los diálogos se vuelven cada vez más difíciles de seguir, o que es necesario leer el mismo párrafo repetidamente, ya que las palabras ya no parecen quedarse grabadas en la mente. Estos episodios, aunque a menudo se atribuyen a simples errores vergonzosos, son, en realidad, evidencia de un proceso más profundo que tiene lugar en el cerebro. Ignorarlos puede tener consecuencias futuras inimaginables, especialmente para quienes han superado la sexta década de la vida. El miedo que acecha a la mayoría de las personas de este grupo de edad va más allá de la mera pérdida de objetos cotidianos como las llaves. Es el miedo a una erosión gradual de la propia identidad, a una autonomía que desaparece hasta el punto de que los rostros más queridos se vuelven irreconocibles. Es el miedo a convertirte en una carga para tus hijos, después de toda una vida dedicada a protegerlos. Y lo más cruel reside en la creencia generalizada de que tal deterioro es inevitable y que solo queda esperar a que la niebla del deterioro cognitivo se asiente de forma irreversible. Sin embargo, ¿qué pasa si las concepciones tradicionales sobre el envejecimiento y la pérdida de memoria son erróneas? ¿Y si existiera un método para revertir este proceso, recuperando la agudeza mental que alguna vez estuvo presente, a través de un ejercicio que no requiere más de 60 segundos al día? La ciencia que subyace a este enfoque es tan sólida que los estudios han demostrado la capacidad de los programas de entrenamiento para revertir al menos parcialmente los déficits mnemotécnicos asociados con el envejecimiento en adultos mayores de 60 años. Soy el Dr. Michael Kent, neurólogo con 23 años de experiencia especializado en salud cognitiva y procesos de envejecimiento cerebral. A lo largo de mi carrera, he visto miles de pacientes que, cuando entraron a mi consultorio, tenían una silenciosa desesperanza en sus ojos. Relataron pequeños fracasos cotidianos que, al acumularse, generaban una aprensión creciente, compromisos olvidados, narrativas interrumpidas por la pérdida del hilo del pensamiento, ansiedad creciente ante la necesidad de asimilar nueva información, pues el cerebro ya no funcionaba con la misma eficacia que antes. Lo que más me conmueve es darme cuenta de cuántos de estos individuos ya habían capitulado antes incluso de iniciar cualquier resistencia. Aceptaron sin lugar a dudas el mito de que el deterioro cognitivo es una consecuencia natural del avance de la edad, comparable a la aparición de canas o arrugas. Lamentablemente, la sociedad refuerza constantemente esta narrativa. Hacemos bromas sobre momentos mayores, nos dirigimos a las personas mayores con exagerada lentitud y volumen, como si su capacidad intelectual ya estuviera comprometida. Gradualmente la gente internaliza esta idea, deja de desafiar la mente, se retira a rutinas predecibles y, paradójicamente, acelera el declive que tanto teme. Sin embargo, la evidencia científica es categórica: el cerebro humano tiene una notable capacidad de adaptación y transformación a lo largo de su existencia, fenómeno conocido como neuroplasticidad, que implica la formación de nuevas neuronas y conexiones sinápticas. Reflexiona sobre esta posibilidad. Incluso a los 70, 80 o 90 años, el cerebro mantiene la capacidad de crear nuevos circuitos, fortalecer conexiones preexistentes y compensar áreas que presentan debilidades. El jardín de la mente no tiene por qué marchitarse con el paso de los años, por el contrario, puede volver a florecer, siempre que reciba los cuidados adecuados. Permítanme compartir el caso de Margaret, una paciente que acudió a mí hace 2 años, cuando tenía 74 años. Como profesora de inglés jubilada, había dedicado toda su carrera a trabajar con palabras e ideas. Sin embargo, cuando llegué a mi oficina apenas podía leer. Relató que al abrir un libro, se dio cuenta de que nada del contenido de la página anterior quedó en su memoria. Las conversaciones con sus nietos la agotaban, ya que requerían un enorme esfuerzo para seguir sus razonamientos. Entre lágrimas confesó su miedo a desarrollar demencia, como le había sucedido a su madre. La sometimos a exámenes convencionales, que revelaron cambios compatibles con su edad, sin extrema gravedad, pero suficientes para preocuparla. Esperaba que le recetara algún medicamento. En cambio, le enseñé el mismo ejercicio que ahora compartiré. Margarita se mostró escéptica. Incluso se rió y comentó que buscaba ayuda concreta, no trucos. Sin embargo, la desesperanza la llevó a comprometerse a realizar el ejercicio diariamente, durante 60 segundos, durante un mes. 4 semanas después, regresó a la oficina.
La transformación fue evidente. Se movía con más vigor y mostraba mayor confianza. Me dijo que había vuelto a leer con mucho gusto, siguiendo los diálogos sin el agotamiento mental que tenía antes. Lo más relevante, sin embargo, fue la sensación de haber recuperado su esencia. La niebla que nublaba su mente comenzó a disiparse. Hoy, 2 años después, Margaret mantiene la práctica diaria y tiene una claridad mental mayor a la observada en nuestro primer encuentro. El ejercicio en cuestión se basa en el principio del entrenamiento de doble tarea, cuya eficacia para mejorar la función cognitiva global, la memoria, las funciones ejecutivas y otras habilidades mentales avanzadas en personas mayores ha sido demostrada mediante investigaciones. La premisa es simple pero neurocientíficamente profunda: combinar un movimiento físico con un desafío mental, obligando a diferentes regiones del cerebro a operar en sincronía. Los estudios indican que este enfoque mejora la atención, la velocidad de procesamiento y el rendimiento cognitivo en los adultos mayores. No se trata de hacer más, sino de hacerlo diferente, maximizando el impacto neurológico con una mínima inversión de tiempo. Para ello busca un ambiente tranquilo y una silla con buen respaldo. Siéntate con los pies apoyados en el suelo, separados a la altura de los hombros. La postura es relevante ya que favorece la circulación sanguínea cerebral. Manténgase erguido pero relajado, sin rigidez. Inhala profundamente por la nariz, retén el aire durante 3 segundos y exhala lentamente por la boca. Este procedimiento prepara el sistema nervioso para una actividad concentrada. En los primeros 30 segundos activaremos cuerpo y mente simultáneamente. Coloque sus manos sobre sus muslos y levante lentamente su brazo derecho hacia adelante hasta que quede paralelo al suelo. Al levantar la extremidad, inhale profundamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Luego bájelo lentamente mientras exhala por la boca, repitiendo la cuenta. Inmediatamente repite el movimiento con tu brazo izquierdo. La clave está en una ejecución suave y controlada, sincronizada con una respiración deliberada. No se trata de velocidad, se trata de coordinación y concentración. La respiración profunda es esencial ya que optimiza el suministro de oxígeno a las células cerebrales. Las neuronas dependen en gran medida del oxígeno y muchas personas mayores desarrollan patrones de respiración superficiales sin darse cuenta. Mientras tanto, se estimula el cerebro para integrar movimiento y concentración, promoviendo una verdadera reorganización funcional. La coordinación de los movimientos del brazo activa la corteza motora y el cerebelo, regiones directamente implicadas en el control y sincronización de los gestos. Este estímulo despierta sistemas que, a medida que avanza la edad, tienden a funcionar en modo automático sin la misma eficiencia que antes. Luego de 30 segundos de ejecutar este patrón respiratorio y motor, comienza la segunda fase, en la que reside el potencial transformador del ejercicio. Se mantienen los mismos movimientos y ritmo respiratorio, pero se introduce un desafío cognitivo adicional. Al subir y bajar los brazos, el individuo debe nombrar, en voz alta, elementos de una categoría específica. Comienza con categorías simples como animales, por ejemplo. Al levantar el brazo derecho se pronuncia perro. Cuando lo descargas, reflexiona sobre la siguiente palabra. Al levantar el brazo izquierdo se dice gato, continuando con elefante, tigre, conejo, y así sucesivamente, a medida que las asociaciones surgen de forma espontánea. La eficacia de este método radica en el requisito de que el cerebro coordine múltiples tareas complejas simultáneamente. El sistema motor regula los movimientos precisos, mientras que el sistema respiratorio mantiene un patrón específico de inhalación y exhalación. La memoria de trabajo se activa para buscar elementos dentro de la categoría, el sistema lingüístico produce el habla y las funciones ejecutivas orquestan todo el proceso, asegurando la integración armoniosa de estas demandas. Los estudios demuestran que la combinación de estímulos cognitivos multisensoriales con entrenamiento físico, realizado 2 veces por semana, puede reducir significativamente la progresión del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Este enfoque de doble tarea genera una mayor actividad neuronal que cada componente por sí solo, asemejándose a la diferencia entre levantar un peso estático y realizar un movimiento atlético complejo que involucra a todo el cuerpo. El componente de denominación de categorías, en particular, actúa directamente sobre la memoria semántica y los procesos de recuperación de información, áreas frecuentemente afectadas por el avance de la edad. Al exigir que el individuo busque activamente en sus bancos de memoria mientras realiza la tarea física, se fortalecen las vías neuronales que conectan diferentes regiones del cerebro.
Este proceso contribuye a la construcción de la llamada reserva cognitiva, la resiliencia del cerebro ante el daño y el deterioro. Después de 60 segundos, se recomienda hacer una pausa para observar las sensaciones internas. Muchos reportan una sensación de mayor alerta y presencia, como si se hubiera encendido una luz en áreas previamente inactivas. Esta percepción no es ilusoria. El ejercicio promueve un aumento significativo de la actividad cerebral, estimulando las redes neuronales que permanecían inactivas e intensificando el flujo sanguíneo, lo que favorece la plasticidad y la adaptación. Sin embargo, a menudo se descuida un aspecto fundamental: la eficacia del método depende de su aplicación consistente y progresiva. El cerebro, dotado de una notable capacidad de adaptación, se ajusta rápidamente a estímulos repetitivos, reduciendo los beneficios cuando la rutina se vuelve predecible. El proceso se compara con el entrenamiento de fuerza: mantener siempre el mismo peso y realizar los mismos resultados en estancamiento. Por lo tanto, la progresión es esencial. En la primera semana se recomienda utilizar categorías simples y concretas, como animales, frutas, colores, muebles o ciudades, permitiendo que el cerebro se adapte a la coordinación física mientras la carga cognitiva se mantiene moderada. Se debe prestar especial atención a la respiración, procurando que cada ciclo de movimiento corresponda a una inspiración o exhalación completa. A partir de la segunda semana el grado de dificultad aumenta. En lugar de categorías amplias, se eligen subcategorías más específicas, como razas de perros, tipos de árboles, fabricantes de automóviles o países europeos. Alternativamente, puedes pedirle que nombre palabras que comiencen con una letra específica, como M, manteniendo el patrón de movimiento y respiración. En la tercera semana, se introduce un componente aritmético, como contar hacia atrás desde 100, restando 3 en cada paso, 97, 94, 91. Esta tarea es considerablemente más desafiante, ya que requiere un cálculo continuo. Si hay una pérdida de secuencia, simplemente reinicie la cuenta desde 100. El objetivo no es la perfección, sino el desafío en sí, que estimula la adaptación del cerebro. A partir de la cuarta semana se explora la creatividad. Puede recitar el alfabeto al revés, nombrar personajes históricos, enumerar presidentes en orden inverso o deletrear palabras largas al revés. El propósito es mantener el cerebro en un estado de adaptación constante, buscando un equilibrio entre desafío y sobrecarga. Los errores comunes pero evitables comprometen los resultados. El primero de ellos es la prisa. La velocidad no es el objetivo. Los movimientos lentos y deliberados, combinados con una atención concentrada, son responsables de los beneficios neurológicos. La ejecución acelerada tiende a comprometer tanto la respiración como el compromiso cognitivo. Otro error común es realizar el ejercicio en condiciones que distraigan. Ver televisión o tener conversaciones paralelas durante la práctica reduce su eficacia. Estos 60 segundos deben dedicarse exclusivamente a la salud cerebral, sin interferencias externas. Finalmente, muchos se dan por vencidos antes de tiempo, desanimados por el sentimiento inicial de extrañeza o por la aparente sencillez de la tarea. El cerebro, sin embargo, necesita tiempo para establecer nuevos patrones. La perseverancia es fundamental para que los beneficios se consoliden. La evidencia científica que respalda este enfoque es sólida y convincente. Las investigaciones indican que el ejercicio físico mejora el aprendizaje y la memoria, además de aliviar procesos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer, a través de la mejora de la neuroplasticidad, que implica cambios en la estructura y función sináptica. Los ensayos clínicos demuestran que las personas mayores que se someten a un entrenamiento combinado de actividad física y cognitiva muestran mejoras mensurables en la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas. Un estudio particularmente relevante encontró que las intervenciones físicas, que duran entre 1 y 3 meses, impactan significativamente la función ejecutiva en los adultos mayores. La duración del entrenamiento es un factor determinante. No se trata de una solución milagrosa a corto plazo, sino de un proceso gradual, cuyos efectos, mantenidos durante semanas, pueden ser profundos y duraderos. Los mecanismos neurológicos que subyacen a estas mejoras son igualmente fascinantes. Al desafiar al cerebro con tareas duales, promueve la liberación de factores de crecimiento como el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, que actúa como fertilizante para las neuronas.
Además, se intensifica la conectividad entre la corteza prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas y la toma de decisiones, y el hipocampo, fundamental para la formación de los recuerdos. También se mejora la comunicación entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Estos cambios se traducen en mejoras cognitivas tangibles en la vida cotidiana. Para mejorar los resultados es necesario incorporar estrategias complementarias. La hidratación, por ejemplo, juega un papel crucial. El cerebro está compuesto aproximadamente en un 75% de agua e incluso una deshidratación leve compromete el rendimiento cognitivo. Se recomienda beber un vaso de agua antes de realizar ejercicio, asegurando que las neuronas funcionen en condiciones ideales. El sueño, muchas veces subestimado, es otro pilar fundamental. Durante el descanso se consolidan recuerdos importantes, se regulan las emociones y se integran nuevos conocimientos con experiencias anteriores, procesos esenciales para la neuroplasticidad. Los adultos mayores necesitan de 7 a 9 horas de sueño de calidad por noche. La privación crónica, incluso la privación parcial, compromete los beneficios de cualquier intervención cognitiva o física. Por último, no se pueden ignorar las conexiones sociales. Las personas con una vida social activa son menos propensas al deterioro cognitivo en comparación con las que viven aisladas. La soledad, en este contexto, resulta tan dañina como los factores de riesgo tradicionales, como el sedentarismo o la mala alimentación. Conversaciones significativas. Intercambiar experiencias con nuevos individuos y mantener vínculos afectivos no son meros lujos, sino elementos esenciales para preservar la salud cognitiva. Es imperativo abordar, en este contexto, el miedo que motiva la mayoría de las preocupaciones aquí presentadas, la posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Aunque el ejercicio de 60 segundos no es una estrategia de prevención infalible, la evidencia científica indica inequívocamente que mantener un cerebro activo y continuamente desafiado ofrece una protección sustancial. Al adoptar tales prácticas, el individuo está, en realidad, construyendo una reserva cognitiva, un mecanismo que permite al sistema nervioso tolerar mayores niveles de lesión antes de que se manifiesten los síntomas clínicos. Además, promueve la integridad de las redes neuronales cuya degeneración caracteriza las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. En definitiva, cada esfuerzo realizado representa una contribución concreta para cambiar las probabilidades a favor de preservar la capacidad mental. En este sentido, cabe mencionar el relato de Margaret, una ex docente cuya trayectoria fue mencionada anteriormente. A la edad de 76 años, después de 2 años de aplicación sistemática del ejercicio propuesto, compartió en correspondencia: Dr. Michael, no puedo decir con certeza que esta práctica me haya salvado del destino de mi madre, pero puedo asegurarle que hoy me siento más lúcida mentalmente que hace 5 años. Estoy aprendiendo italiano. Trabajo como voluntaria en la biblioteca, ayudando a los niños con sus dificultades de lectura. Me despierto cada mañana con la convicción de que mi mente todavía me pertenece. Y eso, doctor, es todo. Esta afirmación ilustra el meollo de la cuestión. No se trata solo de conservar nombres o seguir diálogos, aunque tales habilidades sean de innegable relevancia. El objetivo principal radica en mantener la autonomía, la identidad personal y la capacidad de interactuar con el mundo en sus propios términos. Se trata, en esencia, de evitar que el individuo se convierta en un mero espectador de su propia existencia. El ejercicio 62, si bien es una herramienta valiosa, su potencial depende del compromiso de quienes lo practican. 1 minuto al día corresponde a 7 minutos a la semana, 28 minutos al mes y poco más de 5 horas al año. Sería razonable preguntarse si tal inversión temporal, equivalente a una fracción mínima de un año, no está plenamente justificada en favor del futuro cognitivo. La recomendación es clara: empezar a la mañana siguiente, incluso antes del desayuno, antes de consultar mensajes o realizar otras actividades. Siéntate en una silla, respira profundamente, mueve tus extremidades superiores, desafía tu mente y repite el proceso al día siguiente. Y así sucesivamente hasta que el hábito se vuelve tan automático como cepillarse los dientes. Después de 4 semanas, observe atentamente los cambios. Comprueba si las palabras salen con más facilidad, si las conversaciones requieren menos esfuerzo cognitivo o si la niebla mental comienza a disiparse. La ciencia ofrece un apoyo inequívoco. El método, a su vez, es accesible. Por tanto, solo queda una variable determinante: el individuo.
El cerebro espera, en estado de preparación, el estímulo necesario para fortalecerse en lugar de debilitarse. El envejecimiento es un proceso inexorable, pero el declive no lo es. La capacidad de intervenir en la propia salud mental es mayor de lo que comúnmente se supone. Por tanto, es necesario ejercerlo.